El Peugeot 205 ni era Peugeot ni iba a llamarse 205, pero salvó a la marca de la quiebra. Este modelo es un hito, pero todavía más lo son sus versiones deportivas, algunas míticas, otras dominadoras del mundo de la competición y otras injustamente olvidadas. Pero aquí, en Garaje Hermético, no nos olvidamos de ningún coche. Desde el Salón del Vehículo Clásico con el Alpinche, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En este vídeo tan especial que hacemos gracias a AMV Legend, pues tocaba una intro muy especial y hemos elegido la de un coche por el que tengo debilidad, el Alpinche, mitad Alpine, mitad Porsche. Esta es una historia que debéis de ver y que contamos en el consultorio. Este es otro de esos vídeos que me gustan porque podré hacer prácticamente sin guión, porque he probado estos coches, todos mucho. Y muchas veces, bueno, no voy a mentir, uno solo una vez y poquito. El Peugeot 205 fue un coche de gran éxito, pero es que lo tenía todo. Era un coche bonito, era un coche bien hecho, con una gama muy amplia, con motores muy buenos, tanto gasolina como diésel, y con múltiples versiones deportivas que son en las que nos vamos a centrar hoy en este vídeo. Esta es una historia, con más motivo que otra, que es importante comenzar por el principio. ¿Habéis visto? ¡Qué bien enseñado le tengo a Rodrigo! Ni Peugeot ni 205. A finales de los años 70 y principios de los 80, Peugeot tenía problemas serios. Por ejemplo, tiene una imagen de marca muy conservadora. Para muchos usuarios, excesivamente conservadora. Y luego, además, tenía una gama un poco rara. Tenía agujeros me refiero a nichos de mercado donde no tenía modelos muy importantes. Fijaos, el que había, por ejemplo, entre el Peugeot 104, que era un modelo pequeño y modesto, y el 305, que era una berlina media. Ahí había un hueco enorme y un hueco en el hueco, valga la redundancia, donde más ventas se producían en Francia. Y sobre todo, Peugeot, en esos años, es que tenía muchos frentes abiertos, porque no olvidemos, acababa de comprar Citroën, pero es que a su vez Citroën acababa de comprar Maserati. Pero es que además tenían la propiedad de lo que quedaba de Chrysler Europa, que también la habían comprado, entre ellos la marca Simca y Talbot. La primera de capa caída y la segunda que ya la propia Peugeot se encargó de finiquitarla. Había que tomar medidas drásticas, muy drásticas. Y una de las primeras que pensaron fue deshacerse de la marca Simca. Pero, revolviendo entre los papeles, a la hora de deshacerse de esas marcas, se encontraron con una sorpresa. Si no nevero, evento trovato. Uy, qué internacionales nos hemos puesto, hombre. Somos muy internacionales, pero es que además esta frase italiana reconozco que me encanta. Es una frase que quiere decir que la anécdota o lo que vamos a contar, bueno, que si no es verdad, está bien traída o está bien contada. Realmente es que tiene verosimilitud, aunque realmente las cosas no hayan sucedido exactamente como la vamos a contar en este caso. Y lo que pasó, un verdadero milagro, esa sorpresa que decía, es que revolviendo en los papeles de Simca para cargarse la marca, apareció un proyecto muy interesante. Un proyecto de un coche polivalente que se iba a situar por debajo del Simca 1200 español. Por cierto, un coche del que hicimos recientemente un vídeo. Y es que gracias a AMV Legend, como os prometimos, últimamente estamos haciendo más caso a los clásicos. Te pido un minuto, solo un minuto, para contarte qué es AMV Legend, porque te puede interesar. Ojo, no es un seguro para clásicos. Basta que tu coche tenga más de 20 años para que puedas asegurarlo con AMV Legend. Y es un seguro pensado para los amantes de los coches clásicos, que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, mira, lo puedes comprar online con muy pocos clics, es facilísimo, a un precio muy interesante y tiene unas coberturas que son muy poco habituales en este tipo de seguro, porque puedes asegurarlos las lunas, robo, incendio, incluso puedes asegurarlo a todo riesgo. Y seguro que estás pensando, ¿yo puedo asegurar mi coche en AMV Legend? Sí, si cumples estas tres condiciones. Primera, que el coche a asegurar tenga 20 años o más.
Segunda, tener otro coche con un seguro a tu nombre. Y tercera, no recorrer más de 5.000 kilómetros al año. Y además, si tienes más de un clásico, puedes acogerte al seguro de flota, con el cual vas a conseguir descuentos importantes. Importantes de verdad. Hazme caso y entra en www.amv.es, calcula el precio de tu coche, del seguro de tu coche. Tienes el link y más información en el texto descriptivo. Ni Simca ni 105. Como os decía, apareció un proyecto que se llamaba, tenía nombre y todo, Project M24, que se había iniciado en 1976. Rodrigo, que es el que hace investigación y busca esas imágenes tan buenas que podéis ver, me decía fuera de cámara, es que el Project M24, que ha encontrado imágenes de ese coche, que no es nada fácil, es como un Horizon pequeñito. Es que realmente era un Horizon pequeñito. A Peugeot le pareció una oportunidad, decidió hacerlo y llamarle 105, puesto que va a ser un coche un poquito por encima del 104. Luego lo pensaron mejor y decidieron que vamos a hacerlo como BMW. ¿Qué hace BMW? Bueno, porque la cifra del centenar representa el nivel de la gama y el dígito representa, pues la unidad, vamos, el dígito de la unidad representa la generación. Así que se sustituyó el 1 por el 2, es decir, una gama superior a la del 1, y se cambió el 4 por el 5, porque era una generación más moderno que el 104. De ahí surgió el nombre de 205. El diseño de Gerard Belter fue realmente un acierto y dio en diana. Es un coche que gustaba a todo el mundo. Yo te podría decir, no, es un coche que gustaba mucho a las chicas. No es verdad, gustaba mucho a las chicas y a los chicos. Sobre todo sus versiones más deportivas, que es de las que hoy vamos a hablar. Ya sabéis que si queréis una historia detallada de todas las versiones de 205, como se dice en la Biblia, pedid y se os dará. Una advertencia importante. Voy a hablar sobre todo de las versiones españolas. Esto es una advertencia importante porque es que es un coche que en España llevó en ocasiones motores distintos a los que llevó en Francia. Algunas de las versiones, las que se fabricaban aquí. Bueno, y por cierto, lo he ordenado ni por orden alfabético ni por orden cronológico, sino lo he ordenado por orden estrictamente de cómo se me ha venido a la cabeza. Uy, qué peligro, hombre. Pues sí, un peligro. 205 Rally de competición, 1988. Este coche en ocasiones se le puede considerar un olvidado, pero nunca un gran olvidado. Esos hablaremos después. Hace poco, además, hablé de este coche en mi podcast AMR, aquellas maravillosas revistas, porque es un coche que probé muchas veces y es un coche que me encantó. Tenía debilidad por este coche. Es un modelo que nació destinado a la competición, a una categoría que había entonces que era menos de 1.300 centímetros cúbicos. Por eso la cena de este motor, que eso sí, subía de vueltas hasta las 7.000 revoluciones y daba 103 caballos, que para esa cilindrada y esa época eran bastantes. La estética, a pesar de que llevaba llantas de chapa, era muy acertada. Y el equipamiento, justito, porque todo pesa. Y este coche, como os digo, pensado para competir, rondaba los 800 kilos justos. Pero a lo mejor era el comportamiento, que para mí era claramente mejor que los GTI, sobre todo que los GTI más potentes. ¿Por qué? Porque en esos coches la motricidad era un problema. Eran coches que tenían mucho par y mucha potencia. Y entonces había que hacer cosas que afectaban al eje trasero, hacían al coche más vivo de comportamiento. Lo vamos a contar luego. Y a este coche no le afectaba. La verdad es que el 205 GTI se podría decir que junto con el 205 Rally, junto con el 205 GTI, 105 caballos, son los Peugeot 205 de mejor comportamiento. 205 GT, un gran olvidado, 1983. Cuando hicimos ese vídeo que hemos contado del Simca 1200, hablábamos de la variante TI, que me gustaba tanto, y de su motor de 1.442 centímetros cúbicos y 85 caballos, denominado Villaverde porque se fabricaba en Villaverde. Y este es el motor que lleva este 205 GT, como os digo, un gran olvidado. En Francia, y luego más tarde en España, llevó otro motor, llevó un motor mucho más moderno, el TU, de 1.360 centímetros cúbicos, pero idéntica potencia. 205 GTX, el GTI de los pobres, 1986. Con una cilindrada prácticamente idéntica a los GTI, hablamos en este caso de un modelo que lleva el motor español, un motor español que era el procedente del Talbot Horizon, un 1.592 centímetros cúbicos,
con carburador de doble cuerpo y 95 caballos, que no eran pocos, pero claro, quedaban lejos de los 105 del primer GTI y sobre todo del último, de 130 caballos. Muchos periodistas lo llamaron, sin pudor, el GTI de los pobres. Bueno, pero lo cierto es que la diferencia de precio entre este 205 Made in Spain y cualquier GTI que siempre fueron Made in France fue siempre muy elevada, pero era y es un gran coche. 205 GTI 105 caballos, el mejor, 1984. PSA consiguió meter bajo el capó del 205 el motor, que el motor era el XU5J, bueno, el motor de BX con encendido e inyección electrónicos. Una de las mejores inyecciones de momento, la L-Jetronic. El motor era potente, 105 caballos estaba bien, pero sobre todo era suave como la seda. Muy progresivo, con muchos bajos. En las antípodas de los motores turbos tan de moda en esa época. Bueno, unos retoquecitos estéticos por fuera y por dentro y una suspensión muy afinada hacían el resto. Ya lo he dicho, como en el caso de los rallies, la potencia elevada pero razonable hacían de este GTI un modelo no solo rápido, sino también divertido y sobre todo muy asequible de conducción. Algo que los 205 GTI fueron perdiendo esa facilidad de conducción en la misma medida que aumentaba su potencia. 205 GTI 115 caballos, ni chicha ni limoná, 1986. Yo creía que me había puesto muy castizo con eso de ni chicha ni limoná y resulta que me dice Rodrigo que también se dice eso en Chile. Se dice eso en Chile, ¿no? Porque chicha es una bebida alcohólica y la limona no. Pero vamos, en definitiva, el significado es lo mismo. Sí. Ni lo uno ni lo otro. Claro, ¿por qué? Porque realmente el 115 caballos no ofreció unas prestaciones mucho mejores que la de 105, ¿no? Pero a cambio sí conseguía romper, como os digo, ese delicioso equilibrio de suavidad, prestaciones y sencillez de conducción que tenía la versión inicial de 105 caballos. Si alguno pensáis que estoy poniendo obrar este coche, no es así. Me encantaría tener uno, pero honestamente prefiero el motor de 105 caballos a este XY5JA, es el número de clave, de 115 caballos. Ojo, aprovecho para decir que sobre esta base, con este motor de este GTI, nació la versión descapotable CTI, obra de Pininfarina. 205 GTI 130 caballos, carácter, 1987. Apenas unos meses después de lanzar el GTI de 115 caballos, pues Peugeot da una vuelta a la tuerca y lanza el GTI de 130 caballos. A la porra ese equilibrio que os decía del chasis. Pero este motor, que era el XU9J procedente del BX GTI, tenía altos, unos bajos portentosos, empujaba a cualquier régimen y convertía el GTI en un coche endiabladamente rápido y eficaz en buenas manos. Y un peligro, perdonad que sea tan claro, en unas manos no tan buenas. Recuerdo además perfectamente la presentación de este coche que pude ir y bueno, pues como argumenté a los responsables de la marca, este modelo era un 205 GTI, pero no tenía nada que ver con el primero, que como os digo, pues era un coche que tenía un equilibrio delicioso. No obstante, el coche iba tan bien, iba tan rápido que valía la pena. Claro, ¿qué le pasaba a este coche? Que como tenía mucha potencia y perdía rueda, pues para evitar que perdiera esa rueda no se ponía más estabilizadora en el tren delantero, sino en el trasero, con lo cual el tren trasero levantaba rueda con facilidad y hacía que el eje trasero fuera muy vivo. Como os digo, era un coche que en buenas manos era una máquina, pero en manos no tan buenas. 205 T16, ¿el huevo o la gallina? 1983. Imitando, sin tapujo ninguno, a Renault, que ya 5 Turbo, el llamado culo gordo, que se homologó el Grupo B, pues Peugeot hizo lo mismo con el 205. La idea era tener un feroz Grupo B muy competitivo, pero que ese coche, los espectadores, la gente, lo identificara con el coche que podía ir a comprar al concesionario. Bueno, a ver, la duda, en mi caso, por eso digo si fue primero el huevo o la gallina, es si este T16 colaboró al éxito de los 205 normales o si realmente el éxito de los 205 normales contribuyó al renombre del Grupo B más exitoso,
que fue el grupo B que más mundiales ha ganado. Yo no lo tengo claro. La verdad es que el Turbo 16 era un espectáculo. En marcha era un espectáculo, pero es que incluso en parado, con las enormes aletas, enorme alerón, motor central que iba curiosamente detrás del copiloto, al lado derecho, de 1.775 centímetros cúbicos, 16 válvulas turbo, 200 caballos en su versión de calle y, por supuesto, tracción total. Ojo, que el de competición, las versiones más potentes, llegaron a alcanzar a superar los 500 caballos. Con este modelo, Peugeot consiguió 16 victorias en el Mundial de Rallys. 2 mundiales, 2 campeonatos del mundo de rallies para constructores. 2 campeonatos del mundo de rallies para pilotos con Salonen y Cancunen. Y las victorias del Dakar del 87 y del 88. Nada más y nada menos. El 205 tuvo una vida muy larga, muy exitosa, entre el 1983 y 1998, que es cuando le sustituyó, ya os decía en la denominación, 206, 200 quería decir, ya sabéis, Peugeot siempre de 0 en el medio, 2 era qué nivel de gama era y el último número, en este caso un 6, la generación. Bueno, 206 era el mismo categoría que el 205 de una categoría superior. ¿Fue un éxito en ventas el 206? Lo fue. ¿Es bonito? Lo es. Pero desde luego el mito y la mística del 205 nunca lo ha alcanzado, lo siento, el 206. Algunos pensaréis que me hubiera ido fácil y voy a escoger el Turbo 16. Pues no. No, porque además es cierto que era precioso, espectacular, el grupo B más exitoso, pero a mí nunca me gustó, yo como ingeniero, que el motor fuera en el lado derecho y se compensara el peso con otras cosas. Y como grupo B me gustaba más el Lancia Delta S4. Así que como coche del día me quedo con el 205 Rally. Hoy tenemos un consultorio muy especial con una sola pregunta, porque está dedicada a Benigno, que me preguntaba qué es eso del Alpinche. Y justo cuando me pregunta eso, me llega una intro de Avilot 72 con este coche. A ver, la respuesta es una historia, no muy larga, pero que comienza con un accidente de un Porsche 911. Era el coche de José Pavón y el accidente se produjo en el Rally de Orense de 1970. El coche queda destrozado, pero el motor, como se va detrás, intacto. Y Stanislao Reverter, que era un excelente piloto gallego, que corría a menudo con los Alpine Renault, pues tuvo una idea muy buena. Pensó, ¿y si juntamos lo mejor del Alpine, que es su agilidad y su estabilidad, con lo mejor de Porsche, que es la potencia de su motor? Dicho y hecho, cogieron un Alpine y le pusieron el motor del coche de José Pavón. Lo que pasa es que un incendio estuvo a punto de mandar al traste pues, este proyecto y el propio Stanislao Reverter fue el que apagó el coche. De hecho, se tuvo quemaduras en las manos. Debutó con el Alpinche en el Rally Rías Bajas y bueno, no iba tan mal porque quedó tercero. Tuvo muchos resultados brillantes este Alpinche, este híbrido, pero siempre en manos de Stanislao Reverter. Hay una fundación con su nombre que este coche que había desaparecido pues la ha restaurado, ha vuelto a recrearlo. A mí me parece un cochazo. Pero os digo una cosa, este coche va muy bien en manos de Stanislao Reverter, porque otros pilotos, que luego demostraron ser muy buenos pilotos, no consiguieron tan buenos resultados con este híbrido. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que como os digo he disfrutado mucho porque hasta la historia de Alpinche casi me la conocía. Algún detallito me faltaba, pero bueno, espero que os haya gustado. Es muy interesante porque los 205 deportivos han marcado una época. Muchas gracias por vuestros comentarios, por seguirnos, por suscribiros, por haceros miembros, por compartir los vídeos y sobre todo espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.